Voy a compartir. Bien, habíamos conversado en las sesiones anteriores que una manera que encontraron los primeros investigadores para evaluar el potencial de la ecuación era calculando el esfuerzo de corte cíclico, tau cíclico, como el 65% de la aceleración máxima normalizada por la gravedad, multiplicada por el esfuerzo total que había en el punto en donde se quiere determinar el potencial de la ecuación en profundidad y multiplicada por un factor de reducción de la aceleración debido a la respuesta dinámica del sitio. Eso obedecía a lo que habían encontrado en el laboratorio en relación con el número de ciclos necesario para alcanzar la ecuación relacionado con la densidad relativa y con la amplitud que tenía el esfuerzo cortante que se le estaba aplicando. De tal manera que si se dibujaba en forma gráfica los valores de densidad relativa de la arena y se tenía por aquí el número de ciclos necesarios para alcanzar la ecuación a esa densidad relativa, y por este eje se colocaba el valor del esfuerzo cortante que se estaba aplicando, entonces se obtenía de una manera rápida si se tenía un valor uniforme, por ejemplo, del número de ciclos, perdón, del esfuerzo cortante que se estaba aplicando, entonces dependiendo de el valor de la densidad relativa, se obtenía el número de ciclos necesarios para alcanzar la ecuación. En este contexto, la licuación se entiende como el valor de la presión de poro que es capaz de desarrollarse para alcanzar el nivel del esfuerzo efectivo que está actuando en el sitio en donde estamos, que sería este esfuerzo total menos la presión de poro inicial antes de ocurrencia del sismo. Por el contrario, si se aplicaba un número de ciclos fijo, dependiendo entonces del valor de la densidad relativa, se obtenía el nivel de esfuerzo que había que aplicar a la muestra para alcanzar la licuación. Eso permitió entonces, como ya habíamos comentado, aunque de una manera muy breve y sin ver los detalles, que estos primeros investigadores, movidos por el profesor Sid, transformaran entonces este acelerograma irregular, como el que vemos acá en el fondo, en un, digamos, en una función periódica en donde el esfuerzo cortante se traducía en deformación cortante, que era el mismo valor promedio equivalente, la deformación cortante entonces promedio 0,65 de la deformación original, máxima, perdón, y entonces el número de ciclos era equivalente a la magnitud que se estaba utilizando. En ese caso, las correlaciones que habían preparado los profesores era relacionando la magnitud de momento
del sismo con el número equivalente de ciclos para el mismo nivel de esfuerzo promedio de 0,65 veces el esfuerzo cortante máximo, daba estas correlaciones que vemos acá y ellos recomendaban utilizar la que estaba como la mediana. En ese caso, al final de administrarle un número de ciclos dado a un nivel de deformación o de esfuerzo cortante dado a la muestra, se iba obteniendo entonces el registro de la cantidad de presión de poro normalizada por el esfuerzo efectivo que se tenía en ese momento para la muestra, esfuerzo efectivo confinante, y eso permitía hacer un gráfico entre 0 y 1 del valor de la presión de poro que se iba generando. Y como se ve, es una curva entonces ascendente a medida que aumenta el nivel del esfuerzo cortante o de la deformación cortante, cualquiera de los dos, aumentaba entonces también el nivel de la presión de poros acumulada al final del número de ciclos. Eso permitió generar los gráficos que habíamos conversado antes, que definen la licuación. Esta curva que está aquí, que estoy marcando ahora, define el resultado del laboratorio que yo les acabo de mencionar y es la que se conoce como C sub RR, que es la resistencia a la licuación. O sea que para un nivel de esfuerzo cortante dado, que está definido en este caso por la magnitud del sismo, entonces se obtenía el valor límite para alcanzar la licuación. Y considerando entonces la densidad relativa como un parámetro dependiente del número de golpes del ensayo SPT, entonces se tenía ya la combinación de valores en donde si se estaba colocado detrás o a la izquierda de la línea de resistencia máxima, era muy posible que se alcanzara la licuación, mientras que si se estaba a la derecha, entonces la densidad relativa era suficientemente alta para que no se alcanzara la licuación con ese nivel de esfuerzo cortante o de deformación cortante inducida por el sismo. Eso daba entonces estos puntos que están colocados en color oscuro, en donde sí se observa la licuación para los casos estudiados, y estos que están a mano derecha, que son con los mismos emblemas pero sin rellenar, que definen los puntos en donde no se observa la licuación. Y luego, como la investigación arrojó, a medida que aumentaba el contenido de finos no plásticos en el material, se obtenía también una nueva colocación de la resistencia a la licuación, en cuyo caso hacía que para un mismo nivel de esfuerzo cortante, la licuación se observara para valores de número de golpes más pequeños. Es decir, disminuía la resistencia a la licuación. Entonces, visto esto, podemos entonces comenzar a conversar sobre lo que resulta o hemos podido evidenciar con los nuevos análisis de respuesta dinámica, que los vamos a repasar en un momento. Si tenemos un sismo en un afloramiento rocoso, por un proceso de deconvolución lo llevamos entonces a
el fondo de un depósito y entonces luego, dependiendo de los valores de la altura, de la velocidad de las ondas de corte y del amortiguamiento, podemos entonces obtener el acelerograma en cualquier punto del estrato o de los estratos que están en el depósito e inclusive en la superficie del terreno. Y si tenemos una arena colocada a profundidades en donde es potencialmente licuable, entonces se podía obtener cuánto eran los valores de las aceleraciones y de los esfuerzos que estaban actuando sobre esa arena y determinar con estos gráficos que vimos antes el potencial de licuación. Posteriormente vinieron unos programas que permitían calcular el aumento de presión de poro considerando la variabilidad de las cargas sísmicas, es decir, hacer un análisis en tiempo real del proceso de difusión de la onda desde la base rígida hacia la superficie y la interacción con los distintos suelos y establecer cuánto era el nivel de presión de poro en cada uno de los estratos que estábamos considerando. Si vemos los resultados basados en la potencia de la aceleración en este eje y la acumulación de presión de poros en este eje, notamos que las respuestas definen una curva bastante parecida a la curva que se obtenía en el laboratorio. Es decir, si utilizamos la potencia del sismo, que ya vimos cómo era, vemos que ella es, en cierta forma, equivalente al promedio de estas aceleraciones que están utilizándose en los diagramas que se utilizaban anteriormente, valga la redundancia, y que el resultado al final del sector fuerte del acelerograma es parecida a la respuesta que se obtenía en el laboratorio. Sin embargo, cuando uno hace un análisis detallado de cómo es el proceso de generación de presión de poro, vamos a encontrar algunos detalles adicionales que no necesariamente, digamos, siguen el mismo patrón que hemos mostrado hasta este momento. Como ejemplo, vamos a utilizar el perfil del estrato de suelo licuable que se encuentra en el sitio de Treasure Island, en los Estados Unidos, que presentó bastante licuación durante el sismo de Loma Prieta. Fue un perfil geotécnico de 100 metros, con una velocidad promedio de las ondas de corte de 260 metros por segundo, lo que daba entonces un periodo fundamental de 1,55 segundos. Eso se hizo con el programa Deep Soil, con el proceso, con la parte de cálculo acoplada con cálculo de presión de poro. Luego también hicimos algunos cálculos para un suelo licuable ubicado en la zona norte del estado de Anzoátegui, en donde la profundidad total del depósito era 120 metros y la velocidad promedio de las ondas de corte era 481 metros por segundo, con lo cual se obtenía un promedio, un periodo fundamental alrededor de 1,25 segundos. Para el caso del norte del estado de Anzoátegui, lo que observamos, se lo resumo acá, aquí en este eje está el tiempo y está el registro de aceleraciones en el estrato licuable y aquí en la gráfica azul tienen lo que representa la potencia del acelerograma obtenido en esa misma profundidad. Y aquí arriba tienen el desarrollo de la presión de poros a medida que transcurre el tiempo también. Y lo que podemos observar es que ya no se parece a una curva S, sino que tiene saltos importantes dependiendo de los niveles de las aceleraciones y del valor de la potencia del sismo a medida que transcurre el tiempo. ¿A qué se debe eso?
Eso se debe a que el valor de la presión de poro aumenta cuando se sobrepasa, como hemos comentado en las clases anteriores, el valor umbral de 3 por 10 a la menos 4% de deformación cortante, que es el límite inferior a partir del cual empieza a generarse la presión de poro, y que en la medida que las aceleraciones son más grandes, entonces hay degradación del módulo cortante y aumenta el nivel de deformación cortante. Entonces, con cada ciclo, quiero decir, con cada nuevo valor de aceleración, de esa manera, entonces, en la medida que se sobrepasa ese valor umbral, va aumentando el nivel de presión de poros, que como vimos también, contribuye a disminuir aún más el valor del módulo cortante. De tal manera entonces que en el momento en que empieza a sobrepasarse el valor del módulo cortante por los valores de aceleración, comienza un ascenso súbito de la presión de poro, que está relacionado con los niveles de presión de los valores, los niveles de las aceleraciones que están continuando y del valor degradado del módulo cortante, y así entonces se obtiene un proceso acumulado de presión de poro importante durante el desarrollo del sismo. Y noten que el mayor desarrollo de presión de poro ocurre durante el proceso de incremento de la potencia del acelerograma. Ya para el final de la máxima potencia, cuando la potencia empieza a disminuir, ya se mantiene constante el nivel de presión de poro que se ha desarrollado durante la primera fase del sismo. Eso mismo se encontró para el perfil de Treasure Island, con una serie de terremotos. Aquí les estoy dando uno solo para, como ejemplo. Fíjense que en este caso, de la misma manera, aquí está el tiempo y aquí tenemos la intensidad del sector fuerte y también tenemos el desarrollo de presión de poro. Tenemos los tres gráficos juntos. Entonces, a medida que la intensidad del sector fuerte aumenta, quiere decir entonces que también está aumentando los valores de esfuerzo cortante y está disminuyendo el valor de la deformación cortante, por lo cual está aumentando, está disminuyendo el esfuerzo cortante y está aumentando la deformación cortante, de tal manera que se observa que a medida que aumenta la potencia del sismo, hay un aumento también súbito de la presión de poro, que en este caso también logra alcanzar niveles cercanos al 95% del esfuerzo efectivo que teníamos en el estrato de arena licuable. Recuerden lo que les mencioné, que en este caso la definición de licuación que se está usando es cuando el valor de la presión de poro alcanza al esfuerzo confinante. Esa es una definición que es muy importante hacerla porque, como hemos visto, la manifestación de la licuación está ligado por una parte al nivel de presión de poro y a la forma en que digamos, las deformaciones y los efectos secundarios asociados con el incremento de presión de poro se evidencian. Entonces, la gente tiende a hablar de licuación para asociar distintos fenómenos, que es bueno aclarar siempre a cuál de ellos se están refiriendo. Por eso les insisto que para la mayoría de estos modelos que estamos utilizando, como el shake y el deep soil, el valor de licuación se refiere, como porcentaje, se refiere a cuán cerca se
llegó con el desarrollo de presión de poros a igualar al valor del esfuerzo confinante efectivo. En este caso, el esfuerzo vertical, que es el que más se usa convencionalmente. Aquí tenemos otro caso en donde se observa también el mismo efecto, aumenta entonces la potencia del sismo durante este sector y cuando empieza el declive sostenido de la presión de la potencia, se mantiene entonces prácticamente constante el valor de la presión de poros. En este caso se alcanza solamente el 75% del valor del esfuerzo efectivo confinante. Fíjense, aquí en este gráfico está cómo se observa la respuesta máxima de los estratos que son susceptibles a licuación una vez que se han modelado el proceso de generación de presión de poros con el programa Deep Soil. Fíjense que prácticamente había dos estratos licuables, por eso es que hay dos puntos aquí en la zona superior, muy cerca uno del otro, y fíjense que a lo largo de toda la cadena, o la altura del perfil, no hay prácticamente ningún desarrollo de presión de poro importante hasta que se llega a esos dos estratos licuables. El que estaba más profundo alcanza un nivel, en este caso, para este sismo, alrededor del 15%, 16%, pero el estrato superior sí llega a un 95% de desarrollo de la presión de poro. Y estos son con 4 sismos diferentes. Fíjense que con los 4 sismos se alcanza 95% en el estrato superior, pero el estrato inferior varía. En este caso alcanza 15, en este caso alcanza 20 y algo, en este caso llega a 50 y algo, 57 por ahí, y en este caso está alrededor de 28, 27%. Ya que dependiendo de las características del sismo, los dos estratos pueden mostrar variabilidad en el nivel de presión de poro que se va a alcanzar. Ahora bien, este es otro efecto que hemos visto que sucede cuando se alcanza la licuación en un estrato licuable. Esto es un perfil en donde hay una zona que no licúa, está en un estrato que puede licuar y hay una zona encima que no licúa. En ese caso, entonces se genera una serie de bloques por encima del estrato que licúa que pueden fracturar la parte superior, formando entonces sectores que se mueven en forma diferente o digamos flotando sobre la superficie que ha alcanzado un nivel de presión de poro alto, en este caso. Eso lo que produce es una deformación importante en los estratos superiores o que están por encima del nivel de licuación. Y eso lo vemos también entonces en los resultados del programa Deep Soil. En este caso, aquí tenemos la profundidad y por este lado tenemos el máximo desplazamiento del suelo en el perfil. Como ustedes ven, los desplazamientos por debajo de la zona que es licuable tienden a tener una amplitud moderada por debajo de 0,1 metro en todos los casos, aquí por debajo de 0,05 metros, y aquí las deformaciones son muy pequeñas, pero fíjense que las deformaciones por encima, el desplazamiento por encima de los estratos licuables puede alcanzar valores bastante significativos, como en este caso, que alcanza lo que pudiese llegar a ser entre 32 metros de desplazamiento del terreno. Y en este caso de 6 metros de desplazamiento del terreno, comparado con los valores que están por debajo, que son alrededor de pocos centímetros en la mayoría de los casos. Entonces fíjense que ese proceso de formación de zonas
que se mueven y flotan y se parte la superficie superior, también es predecible con los programas con los que se estudia la licuación. Finalmente, aquí mostramos las deformaciones en superficie. Esto es la deformación en superficie generada por el sismo. No es la aceleración, sino la deformación correspondiente. Y fíjense que a partir del punto en donde empieza a aumentar la presión de poros, los valores empiezan a, digamos, distorsionarse, y ya cuando se ha alcanzado un nivel alto de la presión de poros, prácticamente hay una deformación uniforme o sostenida del suelo en el tiempo. Lo mismo sucede, esto es para los 4 sismos que estamos observando aquí. Entonces, como conclusión, podemos afirmar lo que había conseguido la mayoría de los investigadores en los primeros trabajos de licuación, que la acumulación de la presión de poros ocurre durante el sector fuerte del sismo. Eso es un hallazgo de las investigaciones que hemos realizado nosotros, considerando ahora el sector fuerte como el de máxima potencia del sismo, que es capaz de inducir las mayores deformaciones y las aceleraciones más grandes, y que la acumulación de presión de poros depende de la secuencia y la amplitud de las aceleraciones que son capaces de sobrepasar el umbral de la deformación cortante, un 3 por 10 a la menos 4%. Eso se verificó entonces para una cantidad importante de terremotos. Aquí les estoy mostrando con los puntos amarillos algunos de los casos en los que estudiamos. Estos son alrededor de unos 20 y tantos sismos. Y como se ve, la mayoría de ellos coinciden con el gráfico del profesor Ambresis, que para distancias asociadas con cada magnitud, la licuación se observa para por debajo del valor límite que ellos habían observado para la mayoría de los casos que estudiaron de licuación causada por terremotos. No obstante, voy a repetir lo que ya vimos en una de las sesiones anteriores. Cuando uno establece que con estas distancias y estos valores de magnitud están asociadas, digamos, los parámetros que definen la licuación, tenemos que para una magnitud de 5,5 de magnitud de momento, la distancia límite es alrededor de 5,5 kilómetros. Para una magnitud de 6,5 tenemos 50 kilómetros, y para una magnitud de 7,5 tenemos que podemos observar licuación hasta 200 kilómetros. Esto es porque si entramos aquí con 5,5, obtenemos entonces un valor alrededor de 5,5 aquí. Si entramos con 6,5, obtenemos 50. Y si entramos con 7,5, estamos hablando de alrededor de 200. Ahora bien, si tenemos una ley de atenuación para la intensidad del sector fuerte, que podríamos haber tenido cualquiera de las otras, pero en este caso estamos utilizando la del sector fuerte porque, como ya vimos, la mayoría de la licuación ocurre durante el sector fuerte del sismo. Observamos que para esos mismos valores de magnitud, este gráfico corresponde a magnitud 5,5, este 6,5 y este 7,5, los valores promedio. Para una distancia de 5,5 kilómetros con magnitud 5,5, se requeriría este nivel de intensidad del sector fuerte para causar la ecuación a 600, para una magnitud de 6,5 a 200 kilómetros, a 50 kilómetros,
se debería obtener este nivel y para una magnitud de 7,5 para 200 kilómetros se debería obtener este nivel. Sin embargo, los valores observados en el laboratorio o establecidos por las ecuaciones que vimos antes del valor promedio del esfuerzo cortante nos indican que para los niveles de 5,5 tenemos estos valores para la ecuación, para 6,5 tenemos estos valores requeridos de la intensidad del sector fuerte para alcanzar la licuación y para 7,5 estos valores del sector fuerte del acelerograma para alcanzar la licuación. Y eso quiere decir que para una magnitud entonces de 6,5 se requiere este nivel de intensidad y miren el nivel de intensidad que nos da la ley de atenuación. Entonces aquí hay un efecto de amplificación que debe cumplirse para que el estrato que está aquí y es potencialmente licuable, efectivamente haya licuado con un sismo de 5,5 que soporte las observaciones del profesor Ambresis. Para un sismo de 6,5, estábamos aquí, en esta altura, y fíjense la diferencia en amplificación que debe haber para alcanzar estos valores, y para uno de 7,5 es todo este nivel de amplificación para poder alcanzar la licuación. Y como ya vimos, eso ocurre, en las láminas anteriores yo se los pasé, hay un efecto importante de amplificación del sismo para poder cumplir con esas observaciones y con lo que también los registros de los acelerogramas nos indican, porque nosotros utilizamos acelerogramas obtenidos a distintas distancias y pudimos comparar lo que sucedería con el proceso de generación de presión de poros. Como conclusión de esta parte podemos decir que los métodos empíricos que se basan solo en la aceleración pico, sin considerar las condiciones del sitio, como la profundidad, la velocidad promedio de las ondas de corte y el amortiguamiento, no toman necesariamente en cuenta las potencias y las amplificaciones causadas por el sitio en el sismo. Entonces, aquí podemos dar por concluida esta sección. Quisiera ahora contestar algunas de las preguntas que formuló el amigo Ángel Gamboa. La voy a colocar el amigo Gamboa pregunta si se han realizado estudios sobre el comportamiento durante el sector fuerte de los sismos y si existe alguna manera de que si una edificación se encuentra en suelo licuable, se pudiera realizar alguna obra hidráulica para drenar el fluido sin que el suelo pierda la capacidad portante. Bueno, la primera parte de la pregunta es que nosotros en Venezuela hemos realizado ese análisis. Eso no es un análisis, digamos, que todavía esté muy difundido y que forme parte de la práctica común todavía a todos los niveles. Son investigaciones bastante recientes, dentro de hace unos 5 años máximo, que yo las he venido realizando y las he venido publicando, pero todavía no tienen, digamos que el impacto suficiente como para ser
llevadas a la práctica común. Eso tiene un proceso en el cual ocurre, pero nosotros aquí hemos realizado varios trabajos con distintas tesis de grado, tanto de pregrado como de posgrado, en donde hemos demostrado que eso es lo que ocurre. Y ahora con relación a la segunda parte, voy a, dejar de presentar por un momento y voy a presentar otro grupo de láminas La segunda parte de la pregunta del amigo se refiere, el amigo Ángel, a si hay alguna forma de drenar, entre comillas, la presión de poro de tal manera de que no cause problemas como los que hemos visto que pueden ocurrir cuando la presión de poros es capaz de continuarse acumulando. Les voy a presentar el caso de un puente importante al sur de Grecia, entre la parte continental de Grecia y el Peloponeso, en donde este mapa, la parte sur que se refiere a esta zona, fíjate, es Grecia, aquí está el Peloponeso, acá está la parte continental de Grecia, es esto que tenemos acá, y generalmente o tradicionalmente la conexión siempre era a través del estrecho de Corinto, pero el tráfico entre Grecia y el Peloponeso, Grecia continental, aumentó muchísimo y entonces había, digamos, la urgencia de generar una nueva forma de conexión entre las dos áreas. Y se hizo un puente acá entre los puntos de Antrión y Rión. Rión está sobre el Peloponeso y Antrión está en la Grecia continental. Y este es el puente, este es el perfil del puente, esta es una foto del puente, un puente muy vistoso, muy bonito. Y como ustedes pueden ver, está fundado sobre unas pilas bastante grandes, las cuales descansan en el lecho marino y esa zona es bastante sísmica. Y la solución que se le dio a la fundación fue construir la pila fundada sobre una base que estaba llena de tubos ranurados, tubos de acero ranurados que permitían la disipación de la presión de poro, que permiten la disipación de la presión de poro a medida que se va generando por la acción del sismo. La pila descansa sobre una cama de piedra picada y todos los tubos llevan entonces la conexión entre los estratos licuables en esta zona hasta esa cama de piedra. De tal manera que cuando por acción del sismo tiende a aumentar la presión de poro en esta zona, rápidamente se disipa por estos tubos ranurados, sube y se disipa hacia la zona de la piedra picada y no permite que haya un aumento de presión de poro que comprometa la estabilidad de las pilas. Entonces, esto responde a la pregunta del amigo Ángel con relación a la existencia de mecanismos que permitan
disipar la presión de poros, y fíjense que es en un puente que es bastante solicitado, en el sentido de que tiene una demanda alta de circulación y que está en una zona altamente sísmica, y se ha comportado bastante bien a través de los años en que ha estado en servicio. Entonces eso responde, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir la segunda pregunta que nos hace el amigo Ángel es: en el caso actual en donde por problemas de abastecimiento de agua potable las urbanizaciones buscan la manera de perforar pozos de agua cercanos a las edificaciones para abastecimiento, dichos trabajos de perforación pueden generar licuación. Bueno, este es un caso al contrario. Cuando se está drenando el agua para obtener, digamos, suministro de agua, se está drenando el agua de un pozo, estás disminuyendo el nivel freático, estás bajando los esfuerzos efectivos, perdón, las presiones, estás bajando la presión de poro, estás aumentando los esfuerzos efectivos, y eso contribuye a la reducción del potencial de licuación. De tal manera que lo que ocurre es todo lo contrario a la pregunta que está formulando nuestro amigo. Y el problema de potencial de licuación no ocurre o no se espera que ocurra por el efecto de bombeo de agua subterránea. Es todo lo contrario. La otra pregunta nos dice que si se puede anticipar la licuación del suelo en bloques como son la formación de los volcanes de arena y cómo mejorar dichos sustratos a nivel estructural. Bueno, eso queda un poco contestado con lo que vimos antes. Si uno busca una forma de liberar el exceso de presión de poro mediante la colocación de sistemas de drenaje que permitan que se disipe la presión de poro a medida que se está generando por el sismo, entonces estamos disminuyendo el potencial de licuación y, de paso, el potencial de formación de volcanes de arena y de formación de oquedades debido a la migración de arena para formar volcanes. Por supuesto que eso requiere que el diámetro y el tamaño de las ranuras que tengan los tubos perforados sea suficientemente pequeño, pero que haya suficiente, digamos, espacio o capacidad de disipación, de drenaje para aumentar el flujo desde la zona que se está aumentando, donde está aumentando la presión de poro hacia el interior del tubo. El tubo debe estar forrado con algún elemento que, dependiendo del diámetro y de la granulometría de la arena, no permita que haya migración de la arena hacia el tubo, pero sí permita que haya suficiente paso del agua. Eso se puede lograr con geotextiles y algún tipo de mallas particulares, en cuyo caso entonces se puede obtener una disipación de la presión de poro suficientemente rápido para que no haya volcanes de arena y que tampoco haya pérdida de la capacidad portante del suelo. La última es que al verificar que un suelo sea licuable, puedo hacerlo licuar para crear licuaciones controladas.
Bueno, eso podría ser un caso, pero lo preferible es evitar que ocurra la licuación. Eh, en general, eso es lo que se persigue, sobre todo en proyectos que son sumamente importantes. Ahora bien, cuando el proceso de evitar la licuación se hace muy costoso, o la obra es muy grande, por ejemplo, entonces lo que se hace es hacer que la estructura sea suficientemente resistente a cualquier proceso de licuación que se pueda generar. Entonces, hay que buscar una solución que permita que los asentamientos sean lo más uniformes posible y que cualquier efecto de pérdida de resistencia al corte sea compensado por la rigidez de la estructura. En muchos casos lo que se hace es que se hace una gran fundación tipo rígida, como una gavera invertida, y eso permite entonces cumplir con los dos requerimientos que les estaba mencionando anteriormente. Dicho esto, entonces voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir entonces de nuevo. Vamos a entrar ahora a explicar cuáles son los tipos de pérdida de resistencia al corte o de respuesta al proceso de carga sin drenaje de las arenas. En general, el modelo que está en el libro del profesor Kramer nos dice que en el estado en que el suelo está licuado, que define esta línea de estados residuales que se llama Steady State Line en inglés, esta línea se proyecta en el plano de relación de vacíos con esfuerzos como una curva en el plano de esfuerzo confinante, quiero decir, en el plano de relación de vacíos con esfuerzo cortante también como una curva, y en el plano Mohr-Coulomb, que es esfuerzo cortante contra esfuerzo confinante, como una recta, que es la recta de Mohr-Coulomb. Si transformamos en este eje, en lugar de hacerlo eh, cartesiano, lo hacemos logarítmico, entonces esta curva se transforma en una recta, tanto para el esfuerzo confinante como para la resistencia al corte sin drenaje, que se denomina SU. Esta es la resistencia al corte, SU, y esta otra S pequeña indica que estás en el estado residual de la arena. Si lo que se ha observado que desde la época en que el profesor Casagrande empezó a estudiar este problema es que si uno toma estos gráficos, en particular, tiene relación de vacíos y por aquí el logaritmo de la resistencia residual o el logaritmo del esfuerzo confinante en el estado en que el suelo ha licuado, entonces tiene tres zonas. Las zonas que están más alejadas de la línea de estados residuales definen lo que se llaman las muestras que tienen comportamiento contractivo. Las que están muy cerca, pero del lado derecho de la zona a la derecha de esta línea de estados residuales, presentan comportamiento parcialmente contractivo. Ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos términos. Y las muestras que están del lado izquierdo de la línea de estados residuales definen el comportamiento expansivo o dilatante, como una traducción
del inglés que es dilative, pero que en castellano no es, no es igual, sino que la palabra más adecuada sería que son muestras expansivas, que aumentan su tamaño. Esos tres comportamientos están definidos de la siguiente manera. Si tenemos aquí la línea de estados residuales, dibujada ahora, no la dibujamos en este caso con el logaritmo, sino en valores normales. Bueno, sí, perdón, esto está en logaritmo. Pero cuando uno incluye todos los valores muy cercanos a cero, que permite una expansión de esa parte del eje, la línea no es recta en esta zona, pero luego se hace curva, como ustedes ven aquí. Pero lo que nos dice es que si tenemos una muestra confinada a un mismo valor de relación de vacíos, en este caso vamos a ver uno de los ensayos que hicieron los profesores Verdugo y Casagrande, a un valor de relación de vacíos para una arena Toyura, que es una arena típica uniforme, y fíjense lo que estoy diciendo, una arena típica uniforme de Japón para el laboratorio, con una relación de vacío de 0,83. Si hay un confinamiento muy bajo, una muestra S3, si hay un confinamiento un poco más alto, este es en megapascales, tenemos la condición S2, y si es un confinamiento mucho mayor, tenemos un confinamiento S1, que cumple con lo que estábamos diciendo antes, que la muestra S1 está bastante alejada. Recuerden que esto es logaritmo, esto es bastante, como 4 megapascales aquí. Estos son 2 y tantos megapascales, y esto es 0,1 megapascal. Entonces, estas tres muestras van a presentar comportamientos diferentes. Y de hecho, aquí tenemos la respuesta. La muestra que tiene 0,1 megapascal tiene un comportamiento francamente dilatante o expansivo, no presenta ningún pico. La muestra que tiene 2 megapascales, que es esta, tiene un comportamiento que muestra un pico y luego un descenso y un nuevo aumento hasta alcanzar un valor de resistencia residual que es el mismo que alcanzó la muestra de 0,1 megapascal cuando la deformación era suficientemente alta. Aquí tenemos deformaciones axiales cercanas al 25-30%, y las dos muestras alcanzan prácticamente el mismo nivel de esfuerzo cortante, esfuerzo desviador. Y la muestra que estaba a 3 megapascales, que es la que estaba más lejos, muestra entonces un comportamiento contractivo en donde ella muestra un pico y luego un descenso hasta el mismo valor. Las trayectorias de esfuerzos están acá. La muestra 1 tiene un comportamiento que es prácticamente expansivo, de aumento de, eh, del volumen, lo cual genera presiones de poro negativas. La muestra que estaba a 2 megapascales muestra un pico y luego cae para llegar después a la resistencia residual que alcanzan las dos. Y la muestra de 3 megapascales muestra un pico y un descenso súbito hasta el mismo valor de la resistencia residual. Y fíjense que todas están ubicadas sobre el mismo valor del ángulo alfa de resistencia residual. Eso lo que nos está diciendo es que esta muestra avanza porque durante el corte no drenado la relación de vacíos no cambia. Entonces esta muestra avanza horizontalmente, ¿verdad? Por el aumento de la presión de poro va disminuyendo el esfuerzo confinante hasta que alcanza el valor del esfuerzo confinante en estado residual.
y en su trayecto muestra un pico y un descenso de la resistencia. Esta otra también muestra un pico un poco más pequeño que el anterior, pero luego también llega al mismo valor de resistencia residual, mientras que la S3, ella todo el tiempo va generando presión negativa y va hasta entonces, va a alcanzar el valor de resistencia residual con una parte del trayecto por encima o sobre la línea de falla del estado residual. Lo que esto tiene una implicación importante es que la relación de vacíos no está cambiando, pero sí está cambiando la estructura interna del suelo. Entonces ahí hay dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, que es a medida que aumenta la presión de poro, está también cambiando la estructura que tenía el suelo originalmente. Y eso es muy importante en el proceso de licuación. Fíjense que estamos estudiando la licuación ahora desde el punto de vista de esfuerzos bajo condiciones monotónicas. Después le voy a dar la implicación que tiene esto con condiciones supuestamente en sitio de cómo alcanzar y qué ocurre cuando la carga cíclica es aplicada con un nivel de esfuerzo cortante previo. Para otros ensayos que realizaron los profesores Ishihara y Verdugo, tenemos el mismo tipo de comportamiento, pero más notorio. Por ejemplo, para una arena que tiene una densidad relativa de 18,5, que era con una relación de vacíos de 0,907, es decir, en este caso, la relación de vacío estaría en este orden y las tres muestras estarían por acá. En este caso estarían 907, estarían por acá, ¿cierto? Entonces, se nota el mismo tipo de comportamiento, pero las muestras tienden a ser, en este caso, que la arena está más suelta, todas son contractivas prácticamente. La arena que tiene el mayor confinamiento muestra un pico alto y luego un descenso hacia la resistencia residual, pero fíjense que en este caso la resistencia residual está bastante por debajo del valor del pico que se alcanza. En el caso anterior, bueno, que es este mismo caso que está aquí, no había tanta diferencia entre el pico y la resistencia residual. Y en el segundo caso, fíjense que estaban casi al mismo nivel, aunque este está un poquito por debajo de la resistencia residual. Es decir, la resistencia residual no siempre es menor que el pico que se alcanza durante la trayectoria de esfuerzo. A veces la resistencia residual puede ser mayor que el pico que se alcanza en la trayectoria de esfuerzos, en este caso. La segunda muestra también tiene un pico y un descenso hasta la resistencia residual, y las trayectorias de esfuerzo son la que tiene el confinamiento mayor, cae hasta el valor de la resistencia residual. La segunda también tiene un pico y cae hasta la resistencia residual, y la tercera también tiene un pequeño pico y cae. En este caso, se cumple, no es que cae, sino cae y después vuelve a aumentar, no cae y se queda allí, quiero decir, sino que como en el caso anterior, en uno de los que observamos, ella sube, tiene un descenso y luego tiene un ascenso, porque ella, para alcanzar la resistencia residual, tiene que subir un poco y determinar las tres que terminen al mismo valor de resistencia residual, que en este caso está alrededor de los 0,2 del valor de esfuerzo desviador, al valor de 0,2, más o menos aquí está la resistencia residual. Estas arenas suben y caen a 0,2 y esta toca la envolvente y sube hasta 0,2, que es lo que estamos viendo acá. Este caso ya lo vimos, que es el de 0,83, y cuando la arena es más densa, es una relación de vacíos de 0,735, que es una densidad relativa casi de 64%, estamos hablando de que la arena está por aquí abajo
y entonces fíjense que está 0,64, estaría por aquí abajo, y entonces ya es muy difícil obtener muestras que sean contractivas. En el mejor de los casos, a estas presiones que se ensayaron o eran parcialmente contractivas o eran expansivas, como todas estas que están aquí. Y eso se nota en que las trayectorias de esfuerzos indican que todas las muestras tienen un comportamiento expansivo, generando presiones negativas y haciendo que sus trayectorias o sus curvas de esfuerzo de formación no muestren picos, sino que ascienden todas hasta alcanzar el valor de la resistencia residual, aproximadamente unos 3,5 valores, el valor del esfuerzo desviador que se alcanza en este valor más o menos aquí, 3,5. Todas ascienden hasta ese valor. Ustedes ven aquí. Y entonces este es el comportamiento expansivo o dilatante o dilative. Este es el comportamiento parcialmente contractivo, en donde muestran un pico, un descenso y luego otro aumento para llegar al valor de la resistencia residual. Las que no tienen un comportamiento totalmente contractivo, como esta primera que está aquí. Todas las demás tienen un comportamiento parcialmente contractivo. Y esta última que tiene un comportamiento expansivo franco, ¿no? Entonces, como vemos, el comportamiento de la arena depende de la condición de la misma. Entonces, cuando ajá, seguimos en esta. Aquí ahora no encuentro las que quería mostrarles. Ya las voy a conseguir. Acá están. Estos mismos comportamientos se pueden dar cuando la muestra no está arrancando de un valor de confinamiento isotrópico que es igual por todos lados y que entonces hace que la muestra arranque desde un valor sobre el eje y muestra estos comportamientos que ya hemos conversado. Este es contractivo, este es parcialmente contractivo, este también, y este es expansivo, pero todas alcanzarían el mismo nivel. Cuando la muestra ha sido sometida a un esfuerzo constante previo, es decir, vamos a suponer que nosotros llevamos esta muestra hasta un valor de esfuerzo confinante o de esfuerzo desviador igual a este, porque le colocamos encima una obra. Entonces ella está en equilibrio, ¿verdad? Manteniendo este nivel de esfuerzo cortante porque está por debajo del pico y todavía no ha fallado. Un valor de esfuerzo cortante, que sería un caso como representativo de este caso que está aquí. Entonces la muestra, cuando viene el terremoto, ella empieza a oscilar y empieza a aumentar la presión de poros, por eso la trayectoria de esfuerzo se mueve hacia acá. Y si este nivel de carga está asociado también con la densidad relativa, de que era una muestra que estaba relativamente suelta de crítico, por decirlo con las palabras típicas con las que se usaba esto, entonces ella puede mostrar un descenso súbito de la resistencia y bajar hasta la resistencia residual, que sería representativo de este proceso que está aquí y caída hasta acá. En este mismo caso, si la muestra, en lugar de ser sometida a un esfuerzo cíclico, le aumenta
el valor del esfuerzo cortante por una construcción rápida, podría también mostrar este tipo de comportamiento, perder la resistencia y llegar a la resistencia residual. Pero hay algunos casos en donde eso no se da, porque resulta que el nivel de esfuerzos es pequeño y entonces al venir la carga cíclica, lo que ocurre es que la muestra siempre está por debajo de la resistencia residual y lo que hace es que oscila entonces alrededor de estos puntos, dependiendo del nivel de amplitud del esfuerzo cortante, y no muestra una pérdida de resistencia al corte, sino que lo que muestra son estas formaciones de, digamos, bloques que se forman sobre la zona que está licuada, porque no hay manera de que los esfuerzos inducidos por el sismo generen una pérdida de resistencia al corte, pues la resistencia al corte residual está más alta que los valores de los esfuerzos que induce el sismo. En el caso anterior, el nivel de esfuerzo cortante era tal que teníamos que la muestra podía entonces perder la resistencia residual, perder la resistencia y alcanzar el valor residual. En este caso, no es posible porque la muestra no tiene un nivel de esfuerzo cortante suficiente para alcanzar la resistencia residual y mantenerse allí. Entonces, eso es lo que genera este arrastre de material con pérdida de vacíos o formación de oquedades en la parte de abajo que hace que la fundación se vuelque, que es distinto al caso en que hay una pérdida violenta de la resistencia al corte y entonces hay un desplome potencial de los edificios, o lo que sucedió en la presa San Fernando, que se desprendió parte del talud aguas arriba porque falló el equilibrio de esfuerzos en una zona en donde se alcanzó la licuación, por donde pasaba la superficie de falla más desfavorable y generó entonces este deslizamiento hacia la zona de aguas arriba de la presa. Afortunadamente, la presa, el talud aguas abajo, tenía suficiente estabilidad y previno la inundación de todos los pueblos que estaban abajo. Eso permitió que se drenara la presa y luego se hicieran las reparaciones pertinentes. Entonces, como ustedes ven, es muy importante que cuando se está hablando de licuación, les repito, se esté claro en qué es lo que se está hablando y por qué se está usando esa definición. Como les digo, la mayoría de los programas que calculan licuación la calculan con base en el valor de presión de poros comparándolo con el esfuerzo confinante. Pero como ustedes ven aquí, dependiendo del nivel que tiene el esfuerzo desviador y la condición de la arena, si la arena está suficientemente suelta y su confinamiento, puede ocurrir pérdida de resistencia al corte o puede que no ocurra pérdida de resistencia al corte, sino lo que haya es desparramamiento lateral o movimientos laterales importantes o fracturamiento del terreno en las zonas que están por encima del material que licuó. Esto es todo lo que les traía en esta oportunidad. Quería referirme un momento a las actividades. Después de esto, si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Por lo pronto, quiero referirme a este punto antes de cambiar. El día de hoy, estamos a 3 de julio, y estábamos hablando entonces de estos
estos elementos. Para la próxima sesión vamos a ver este aspecto que está aquí, que no quiero ponerlo hoy porque quiero que lo que están viendo en relación a la licuación les quede muy claro. Si tienen alguna pregunta o algún detalle, lo podemos conversar la semana que viene o ahora mismo, si ustedes ya pueden hacer la pregunta. La semana que viene vamos a ver este detalle particular de cómo es la acumulación de daños en edificaciones. Eh, y luego yo les había hablado de que yo les iba a dar un trabajo y que esperaba que para esta fecha ya estuvieran listos, la fecha del 10 de julio y del 17 de julio. Pero me retrasé un poco, yo estoy preparando el material y se los voy a enviar y ustedes van a tener chance hasta el 24, o mejor dicho, el fin de mes para entregar ese trabajo. Y en las 2 sesiones que faltan, podemos conversar sobre la forma de lo que van a contestar y qué es lo que yo espero que ustedes incluyan allí. Y el día 31 de julio tendríamos el segundo examen parcial, que luego promediaré también con el primero y con el resultado del trabajo que ustedes envíen para ponerles la nota final. El curso termina aproximadamente para la semana entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Ahí está previsto que se hagan exámenes de reparación, pero bueno, sí, como esto ha sido una evaluación más o menos continua, no creo que tengamos necesidad de eso. Ahorita no estoy insistiendo con la parte de las pruebas, sino que voy a preparar este trabajo y allí van ustedes a tener la oportunidad de expresar o incluir todo lo que hemos visto en esta segunda parte del curso, más relacionada con la ocurrencia de los esfuerzos cortantes y deformaciones en, en los suelos durante la carga cíclica y en particular con los casos en donde hay licuación, que son, digamos, trascendentes para la mayoría de las obras relevantes. Si tienen alguna pregunta, estoy totalmente a la orden para contestarla. Están claros, Luis y Guillermo, que fueron los que estuvieron aquí hoy, que no hay dudas. Ok, yo les voy a enviar, bien, yo les voy a Bueno, enviar ese par por el de momento no, láminas, profesor. Un poco de chance para asimilar la que vimos información, hoy, que no pero estaban en el por el grupo de momento no. láminas, con el Yo creo detalle que de para la la, próxima de la sesión sí, forma de los cualquier 3 tipos cosita yo te de invito. comportamiento no drenado, el contractivo, el parcialmente contractivo y el expansivo. Y bueno, la próxima clase estamos a la orden para cualquier duda. Y también próximamente, entre hoy y mañana, les envío el trabajo que yo espero que ustedes acometan con todos los conocimientos que están generando aquí en su rol de potenciales asesores para otros grupos de ingenieros. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, no hay detalles, entonces